¿Cómo ha sido el examen MIR 2020? El realizado el 27 de marzo del 2021, el último examen MIR. Es importante conocer esta información para poder adaptarnos a la evolución del examen. El objetivo de esta presentación es repasar qué sabemos a día de hoy del examen y podemos compartir contigo. El examen ha sido, como los exámenes de MIR de los últimos años, complicado para obtener un buen resultado y los primeros números de orden, porque el nivel de las personas que se presentan al examen pues es muy elevado. Hasta ahora, en la primera semana del POSMIR, hemos compartido contigo a lo largo de los distintos vídeos que hemos ido colgando en nuestro canal de YouTube, pues un comentario de algunas de las preguntas del examen, la valoración del grado de dificultad con la plantilla de respuestas de los profesores y 3 días después de la realización del examen lo mismo, pero con las respuestas del Ministerio. Hemos repasado cómo se puntúa este examen, cómo presentar las impugnaciones y cuáles son las preguntas con menor índice de discriminación de este último examen. En esta ocasión, en esta presentación, vamos a intentar responder a otras preguntas. ¿Qué se ha preguntado? ¿Cómo se ha preguntado? ¿Cuál es la importancia relativa de cada bloque de asignaturas? Y específicamente, ¿cuál es la importancia de cada una de las asignaturas? ¿Cuál es la respuesta correcta más frecuente? ¿Cuál es la dificultad de las preguntas del examen y del examen en su conjunto? Lo mismo para la discriminación. ¿Cuáles son las preguntas potencialmente anulables a día de hoy? ¿Cuál es la estimación del curso de los resultados de examen de todos los presentados? Y finalmente la pregunta del millón. ¿Cuántas netas costarán los números de orden en esta convocatoria? Y una conclusión como consecuencia de todo lo que hemos comentado anteriormente. Comenzamos con el primer punto. ¿Qué se ha preguntado en el examen? ¿Qué tipo de concepto evalúa cada una de las preguntas? Fíjate que había 57 preguntas donde lo que se preguntaba era sobre el método diagnóstico de la enfermedad y 53 en las que se preguntaba el tratamiento. Si sumamos las dos, el 60% de las preguntas del examen versan sobre el diagnóstico o sobre el tratamiento de una enfermedad. Date cuenta que un porcentaje grande de las preguntas son en formato caso clínico y ahí en el enunciado figura la clínica y luego te encuentras al final del enunciado una pregunta sobre el diagnóstico o sobre el tratamiento. En otras ocasiones en las preguntas se evalúa la clínica o la etiología o la fisiopatología de la enfermedad. Y luego hay un cajón de desastre para otros conceptos como a lo mejor preguntas de bioestadística o preventiva. Fíjate que en este examen el 32%, una tercera parte de las preguntas versaban sobre métodos diagnósticos. Si hablamos del promedio de los 4 últimos años, el apartado que mayor número de preguntas reúne es el apartado de tratamiento, con un 27%. Y así ves que este año ha caído un poquito más de método diagnóstico del promedio de los 4 últimos años y en general el resto, salvo una reducción de preguntas de otros, esto pues entra dentro de la parte, o sea, de la referencia, podemos decir. Bueno, ¿cómo se han preguntado los conceptos en el MIR? Vamos a evaluar los tipos de preguntas. El examen de este año ha sido un examen más corto. Tenían 95.000 caracteres. Si lo comparamos con los exámenes MIR anteriores desde el año 80, ves una reducción progresiva. ¿Debido a qué? A la reducción del número de preguntas de los 2 últimos años. Ha habido exámenes hasta el año 2009 de 260, luego de 235 y los últimos 2 exámenes son de 185 preguntas. Así que una parte importante de la reducción de longitud se debe a la disminución del número de preguntas. Pero si hacemos equivalentes a todos los exámenes a 185, la diferencia no es tan marcada. Aún así, vemos que hay una reducción o una tendencia a que los exámenes de los 2 últimos años sean un poco más cortos que los exámenes MIR anteriores, hablando de magnitudes equivalentes a exámenes de 185 preguntas. ¿Y a qué se debe en esta convocatoria esto? Pues a una reducción del número de preguntas más largas, de las preguntas de caso clínico. Así, si sumamos preguntas de casos clínicos vinculados a imagen y no vinculados a imagen en esta convocatoria, tenemos que ligeramente por encima de la mitad, 61%, eran preguntas en formato caso clínico, vinculado o no a una imagen.
Si comparamos con el año pasado, vemos que aunque la reducción en el porcentaje de preguntas vinculadas a imagen es pequeña, solo un 1%, la reducción de los casos clínicos no vinculados a imagen es significativa, en torno a un 10%. Así que esto explica por qué el examen de la última convocatoria ha sido más corto que el MIR 2019 y también que los últimos exámenes de MIR. Una forma de verlo es evaluando el número de casos clínicos. Y fíjate la reducción respecto al máximo de convocatorias de hace más de 3 años. Aquí interviene también el número la reducción del número de preguntas del examen. Así que si los hacemos equivalentes a exámenes de 185, vemos que esa caída no es tan marcada, pero sí es más bajo que el promedio de los últimos años y, por supuesto, que el año pasado. Si hablamos de preguntas con imagen, había 25 preguntas vinculadas a imagen, es decir, 2 menos que la convocatoria anterior. Y estamos en un porcentaje un 1% inferior a la convocatoria anterior. También hay una reducción al número de preguntas si comparamos con exámenes que tenían más de 235 preguntas. Ahora mismo, las preguntas vinculadas a imagen suponen el 14% de las preguntas del examen y figuran en las primeras posiciones de la plantilla. Estas son las imágenes que han aparecido este año y ves que hay fondo de ojo, imágenes de laringoscopia, anatomía patológica, citología, imágenes clínicas, electrocardiogramas, escáner, imágenes dermatológicas, un registro de ginecología. En cuanto a preguntas negativas, es decir, aquellas en las que hay 3 respuestas correctas y te preguntan por la falsa, había 35 preguntas. El número de preguntas negativas se ha reducido en los exámenes de última convocatoria y ahora ha aumentado ligeramente. Si hacemos los exámenes comparables, todos con un tamaño de 185 preguntas, vemos que esto ha aumentado ligeramente respecto a los últimos años, pero esta es la parte más variable del examen MIR. Ahora mismo, el 19% de las preguntas del último examen MIR fueron preguntas negativas. Cuando un caso clínico, la pregunta final es sobre algo falso, primamos la clasificación sobre caso clínico que es sobre preguntas negativas. O sea que en el fondo hay más de este 19% de preguntas negativas en el examen. ¿Cuál es la importancia relativa de los distintos bloques de asignaturas? Hablamos de 3 bloques de asignaturas. El bloque básico, que es el que se estudia en los primeros años de carrera, y luego el bloque clínico, que a su vez dividimos en 2. En los aparatos, es decir, la médica y la quirúrgica correspondiente a el aparato digestivo, al corazón y cirugía cardíaca, al riñón y urología, y el otro apartado que es otras especialidades. Pues bueno, en el examen MIR 2020 el 12% de las preguntas eran del bloque básico, 45% de aparatos y 43% de especialidades. Fíjate cómo en las últimas convocatorias el apartado de especialidades pesa ya tanto como el bloque clásico del examen MIR de aparatos. Si comparamos con el promedio de los 3 últimos años, vemos que ha aumentado un poquito, un 1%, el número de preguntas básicas y se ha reducido un poquito, un 1%, el bloque de otras especialidades. Ahora vamos a hablar de la importancia relativa de cada una de las asignaturas. Hay 36 asignaturas que han aparecido en el MIR. En este último examen han aparecido preguntas de 33 de ellas. Las asignaturas con mayor número de preguntas en el examen MIR han sido digestivo y cirugía digestiva, preventiva y bioestadística, cardiología y cirugía cardíaca, neumología y cirugía torácica, ginecología y obstetricia, pediatría y, sorprendentemente, en esta convocatoria, reumatología. En cambio, las 3 asignaturas que no han presentado ninguna pregunta o que no han sido evaluadas en este examen, con 0 preguntas tenemos anatomía, anestesia y habilidades comunicativas. Fíjate si hablamos de la reducción, o sea, haciendo un estándar para cada una de las asignaturas, utilizando el promedio de los 3 últimos años para capturar las tendencias más recientes en los examinadores, vemos que en este examen hay comportamientos, en los 2 últimos años el comportamiento por asignaturas es más inestable que nunca. Y esto pensamos que no es una buena idea por parte del Ministerio.
El Ministerio debe tomar una decisión sobre cuál debe ser el peso de cada una de las asignaturas. Si ese peso debe reflejar la importancia en el currículum, es decir, en las facultades, o bien si debe reflejar la importancia de cada una de las especialidades para un médico general o un médico de atención primaria, o bien para un residente en un hospital. Lo que ellos determinen, pero lo que no deberían es cambiar de criterio con los cambios a lo mejor de examinadores, de forma que el peso relativo de una determinada asignatura, como por ejemplo reumatología, pues debería permanecer relativamente estable a lo largo de las distintas convocatorias y no debería cambiar las reglas del juego con un número de preguntas tan pequeño pues de una convocatoria a otra. Al menos esta es nuestra opinión. Si hacemos pues un hincapié en las preguntas que más han reducido su peso relativo respecto a la historia de los 3 últimos años, es decir, que en el promedio interviene también el comportamiento de este año, nos encontraríamos con nefrología y urología como la que más ha perdido y seguida de bioestadística y preventiva, que sigue ocupando una posición de cabeza pero con menor número de preguntas del estándar de los 3 últimos años, y curiosamente también la parte de oncología médica. Si mostramos gráficamente las distintas asignaturas, la más preguntada y aquí las menos preguntadas, y las ordenamos por la importancia relativa en el promedio de los 3 últimos años, vemos que se producen algunas incoherencias por la presencia de más preguntas en algunas asignaturas y de menos preguntas en otras que el promedio de los 3 últimos años. Y estamos hablando de solo los 3 últimos años. Pensamos que el comportamiento en cuanto a la representación de lo que quieres evaluar en cada una de las asignaturas debería permanecer más estable a lo largo del tiempo de lo que hemos visto en las 2 últimas convocatorias. En azul, en las barras azul oscuro, está el promedio de los 3 años. Y así puedes comparar si una determinada asignatura aumenta o reduce su importancia respecto al promedio de los 3 últimos años. ¿Cómo hacemos la clasificación por asignaturas? La realiza siempre la misma persona desde el comienzo del curso, es decir, desde hace 34 años lo hace la misma persona con el mismo criterio y utilizando la versión 0 de examen. Teóricamente es la versión del examinador, es decir, en el que en principio las preguntas deberían aparecer de una forma no desordenada. Así encontramos asignaturas que suben, sobre todo reumatología, pediatría, endocrino y cirugía vascular, y asignaturas que bajan las que ya hemos citado: estadística y preventiva, sobre todo nefrología y urología y oncología. No pensamos que haya cambiado la importancia del cáncer de un año a otro. Y esto llama la atención que en el año del COVID el número de preguntas de microbiología, enfermedades infecciosas, pues no haya sido esto ni siquiera como el estándar anterior, sino que se haya visto reducido. Había una pregunta de COVID, incluso pues una pregunta de inmunología, que a lo mejor podrían haber quitado el coronavirus y haber puesto otro virus y la pregunta habría sido la misma. Nos ha sorprendido eso también. Y nos ha sorprendido que parte de la pérdida de preguntas directas de enfermedades infecciosas se debe a la desaparición de la microbiología dentro del bloque de las básicas. Porque dentro de las básicas nosotros hay algunas que incluimos en aparatos. La parte de microbiología la unimos a enfermedades infecciosas. La parte de bioestadística la unimos a medicina preventiva. Y las otras asignaturas permanecen como veremos después de forma individual. Así, las asignaturas básicas hay una reducción respecto a la historia antigua, pero si lo convertimos en exámenes de 185 preguntas, esa reducción respecto a los años 90 pues es menos marcada. Y vemos que esto pues, ha permanecido en un nivel relativamente, este bloque relativamente estable. Desde el punto de vista individual, la asignatura que mayor número de preguntas ha tenido ha sido anatomía patológica, con 6 preguntas, muchas de ellas vinculadas a imagen. 5 de farmacología, 4 de fisiología, 3 de inmunología, 2 de genética, 2 de bioquímica y ninguna pregunta de anatomía ni de microbiología en esta convocatoria. De asignaturas de aparatos hay también una reducción si hablamos en número de preguntas absolutos. Y si hablamos de preguntas relativas a exámenes de 185, también vemos una tendencia a la disminución del bloque de aparatos, es decir, la médica con la quirúrgica correspondiente. ¿Cuáles han sido las asignaturas de aparatos que mayor número de preguntas ha reunido? Pues aparato digestivo y esto empatado con corazón,
Y cirugía cardíaca, reumatología, una cosa sorprendente, porque ha aumentado de una forma muy importante su importancia relativa en el examen, por encima de preguntas de otras asignaturas, que parece que quizás tengan mayor relevancia para una consulta de urgencias o de médico de atención primaria, o al menos respecto al criterio que utilizó el Ministerio en las convocatorias anteriores. Y nos queda el cajón desastre que llamamos otras especialidades. Aquí, si hablamos de exámenes de 185 preguntas, vemos una tendencia a un ligero aumento a lo largo de los últimos años, aunque el número de preguntas de este bloque respecto al año pasado se ha reducido. ¿Cuáles son las asignaturas de este bloque que reúnen mayor número de preguntas? Pues bioestadística y medicina preventiva, que ha reducido su participación a 10 preguntas, ginecología y obstetricia, que ha aumentado a 11, y también pediatría, que ha aumentado a 11, seguido en importancia de traumatología. Como vemos, aquí hay una enorme variación de especialidades con importancias muy diversas. Así, anestesia o habilidades comunicativas no han tenido representación en el último examen MIR. Bueno, te puedes preguntar, ¿cuál es la respuesta más frecuentemente elegida como correcta por el examinador? ¿Dónde coloca la respuesta correcta el examinador? Pues bueno, sabemos que existe un sesgo que es el sesgo de ocultación, que hace que cuando tú haces una pregunta de MIR tengas tendencia a colocar la respuesta correcta normalmente en medio. Es decir, que en un examen de 4 opciones, las opciones centrales, la 2 y la 3, tienen en principio más probabilidades por el sesgo del examinador de colocar ahí la respuesta correcta. Pero el Ministerio ha hecho un buen trabajo anulando este sesgo en este examen. Como veis, a lo largo de los años, las frecuencias en las que cada una de las opciones es la respuesta correcta, pues fue cambiando hasta un momento en el que el Ministerio, probablemente con un método informático, revolvió las preguntas para hacerlas a priori equiprobables. Luego hubo una modificación porque desapareció la opción 5, pero en aquel momento también probablemente por el bloque de imágenes que frecuentemente no se revolvían en las primeras preguntas del examen, sobre todo cuando había preguntas de anatomía que hacían referencia a números en una imagen, al 1, al 2, al 3 y al 4, ahí no se cambiaban. El año pasado las opciones no fueron equiprobables y este año sí lo han sido. Así que prácticamente vas a encontrar en la plantilla de respuestas un 25% de unos, de doses, de treses, de cuatros. Es decir, que todas las posiciones han sido utilizadas por la máquina probablemente para vencer el sesgo humano y hacer equiprobables a priori las distintas opciones de respuesta de las preguntas de este último examen. ¿Cuál es la dificultad de las preguntas y por ende del examen, del último examen MIR? Bueno, podemos medir la dificultad de distintas formas. Podemos hacer una encuesta, podemos medirlo con métricas matemáticas. Nosotros vamos a utilizar no opiniones, sino métricas matemáticas. Y para eso utilizamos el análisis de respuesta de más de 4.000 exámenes enviados en este momento a la web de servicios PostMIR. Fijaros cómo la mediana, porque son boxplot, ya sabéis que la caja representa el espacio intercuartílico entre la P25 y la P75, la línea que divide la caja es la P50, el punto donde vas a encontrar el 50% por arriba y el 50% por abajo, y así el 50% de las preguntas del examen fueron acertadas por el 75% de las personas que enviaron su examen a corregir a los servicios PostMIR. Evidentemente no disponemos de las respuestas a todas las preguntas de todos los examinados, con lo cual estos análisis tienen el sesgo que tiene la muestra de PostMIR de curso MIR Asturias. Pero estamos hablando de una mediana de 75%.
75% de válidas, la mediana en el último examen, y este examen por dificultad se parece sobre todo a una zona, se coloca en una posición intermedia entre los MIRs 2017 y 2016. Fijaros que en 2017, que resultó más difícil, 0,73, o sea, 73% de válida es la mediana, y en el MIR 2016, 76%, un número, por lo tanto, el de este año intermedio entre estas dos posiciones. Pero en un examen en el que se penalizan los fallos, como en el MIR, la dificultad no debe medirse en válidas, sino en lo que todo el mundo conoce como netas, que coincide en un examen de 4 opciones de respuesta con el índice de dificultad con corrección del azar. Es decir, lo que intenta este índice es anular aquellos puntos que derivan de acertar al azar. Y así las métricas con el índice de dificultad corregida son más bajas los valores para la descripción del examen. Así la mediana está en 0,66, en 66% de neta, y se coloca en una posición intermedia entre el 0,61 del MIR 2017 y el 0,67 del MIR 2016. Recuerda que, aunque en el examen MIR vas a encontrar preguntas de todos los grados de dificultad, lo importante para tu resultado es no fallar las preguntas fáciles y regulares. Dividimos en 5 escalas, o sea, las preguntas las dividimos en infinitos grados de dificultad, porque utilizamos una métrica numérica con decimales, y luego agrupamos esas preguntas en 5 grupos, en preguntas muy difíciles, difíciles, óptimas, fáciles y muy fáciles. Fíjate que el número de preguntas fáciles y muy fáciles son mayores en esta convocatoria que los números de la convocatoria anterior. En cambio, el número de preguntas extremadamente difíciles, muy difíciles, es similar para la muestra de todo el POSMIR, uniendo alumnos y no alumnos. Ahora son datos solo de los alumnos. Aproximadamente el 9% de las preguntas de este examen resultaron muy difíciles, 16% resultaron difíciles, y luego con un grupo muy parecido para los otros cajones desastre, es decir, que el porcentaje de óptimas, fáciles y muy fáciles pues es muy parecido en esta convocatoria. Si agrupamos las fáciles y las muy fáciles, suponen el 50% de las preguntas, y nos queda el otro 50% dividido prácticamente en dos partes iguales, una parte para las de dificultad óptima y otra parte para la suma de difíciles y muy difíciles. Así que recuerda, lo importante para tus resultados sin duda es no fallar preguntas de dificultad media y fáciles y muy fáciles. La dificultad de las preguntas por asignaturas varía a lo largo del examen, y encontramos en general en los extremos asignaturas con un número de preguntas pequeño. Bueno, ¿cuál es la discriminación del último examen MIR? Y para eso vamos a utilizar dos tipos de métrica. Métrica de la teoría de respuesta al ítem y métrica de psicometría clásica, como la correlación biserial puntual. Realizamos un estudio psicométrico de todas las preguntas y nos encontramos en que hay preguntas con un índice de discriminación muy alto en este examen. Muchas de ellas corresponden a preguntas que no fallaron las personas que iban muy bien preparadas, porque eran preguntas que habían aparecido en convocatorias previas. En el otro extremo encontramos preguntas con muy poca capacidad discriminativa, es decir, cuya probabilidad de ser acertada no cambia con el nivel de conocimiento de la persona que la hace. Esas preguntas, algunas de ellas no hacen nada en el examen más que meter ruido, porque la probabilidad de acertarla no se correlaciona con el grado, o sea, con el conocimiento, medido ese conocimiento por el acierto en el resto de las preguntas del examen. Bueno, pues utilizamos dentro de la métrica de la psicometría clásica la discriminación medida con la correlación RP-BIS, biserial puntual. Y así la mediana de discriminación, según este valor, para las preguntas del examen sería de 0,33, en una posición superior en este momento a los valores el histórico que tenemos de otros exámenes de MIR.
Bien es verdad que este valor puede no ser el definitivo, porque siguen entrando exámenes a la muestra de corrección y esto, al aumentar el tamaño de la muestra va cambiando los valores de la métrica, pero este es el valor que tenemos en este momento. En este momento el examen resulta con una discriminación mayor que los otros exámenes de MIR que hemos medido hasta este momento. ¿Cuál es la zona de conocimiento donde más discrimina este examen MIR? En general, todos los exámenes de MIR discriminan más en una zona de conocimiento más bajo que en una zona media o alta. Aquí estamos hablando de un ability cercano a -2, que esto sería cercano a una P30 de la muestra, esto que evidentemente corresponde a un percentil más alto por el sesgo que tiene la muestra de corrección post-MIR en la población MIR. ¿Qué preguntas son anulables en último examen MIR? Bueno, todos los años estos salen primero las respuestas provisionales, se produce el proceso de impugnación por parte o de reclamación a la plantilla por parte de los opositores y unas semanas después se reúne otra vez la comisión calificadora, evalúan esas reclamaciones y deciden aceptar algunas de ellas, anulando algunas preguntas de las 175 y activando de forma secuencial preguntas de reserva. Sabéis que el examen MIR tiene 10 preguntas de reserva al final del examen. Lo mismo que las 25 preguntas vinculadas a imagen figuraban en el mismo orden en todas las versiones de examen, las preguntas de reserva también figuran en el mismo orden en todas las versiones de examen. Ha habido hay una tendencia descendente en el número de preguntas que están anulando en los últimos años las distintas comisiones calificadoras. Y así el año pasado se anularon finalmente 4 preguntas. De momento no disponemos del número de las preguntas que se anularán este año, porque todavía estamos, ese valor se desconoce. El examen del examen es el examen de cada una de las preguntas del examen y ver si cada una de esas preguntas cumple los requisitos que debe tener. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Cómo se pregunta? Y si consigue o no el objetivo de esa pregunta en el examen, que es separar el nivel de conocimiento de los examinados. Pues bueno, aquí tenéis dentro de los servicios post-MIR, los profesores del curso han hecho una revisión exhaustiva del examen y proponen varias preguntas por criterio médico para ser impugnadas. Pero además hay otro criterio que puede utilizarse, o bajo nuestra forma de ver las cosas, podría utilizarse para mejorar la capacidad discriminativa del examen. Sería anular aquellas preguntas que lo que meten es ruido en las puntuaciones, es decir, preguntas que se aciertan o se fallan por casualidad, que no discriminan. Así hemos publicado sobre esto, haciendo una revisión de las preguntas menos discriminativas de los exámenes del MIR 2010 a 2015 y encontrando que de 33 preguntas psicométricamente anulables, solo 7 fueron finalmente anuladas por la comisión calificadora. Estas son las preguntas de reserva. Vamos a encontrar preguntas de distintos grados de dificultad. En general, pues la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta son fáciles y muy fáciles y las otras no lo son. Así que dependiendo hasta dónde llegue, las puntuaciones de la mediana del examen MIR subirá o bajará. En cuanto a las preguntas menos discriminativas, son estas que hay aquí y tenéis un vídeo en nuestro canal de YouTube donde Alberto pues analiza las preguntas con peor discriminación de este último examen, como por ejemplo esta pregunta. Esta es la probabilidad de acertarla para una persona con muy bajo nivel de conocimiento y esta es la probabilidad de acertar esta pregunta con un nivel de conocimiento muy alto. Como veis, resulta muy difícil para todos los grupos, el porcentaje de gente que escoge la respuesta correcta es muy pequeño y encima no se distribuye con mayor presencia de personas con mucho conocimiento que con poco conocimiento. Esta pregunta realmente desde el punto de vista psicométrico lo único que hace es incluir ruido. ¿Y confiamos en que se tenga en cuenta nuestra opinión? Pues esto no, pero lo queremos compartir contigo. Bueno, llegamos a la parte de estimación. Vamos a hablar ahora de los resultados de toda la población MIR, es decir, de todos los que se han presentado el examen. Por supuesto, hasta que nos salgan las listas del Ministerio, todos son estimaciones. Son estimaciones importantes porque con ellas es con la que estamos dando servicio de estimación del número de orden.
¿Cuántos estimamos que se hayan presentado? Pues bueno, el coronavirus, entre cambiar muchas cosas, cambiarnos todos, ha roto también la tendencia ascendente de número de presentados al examen. Y así estamos estimando que habrán realizado el examen 13.650 personas, es decir, pues esto prácticamente 1.350 menos que la convocatoria anterior, y esto puede a lo mejor incluso ser más bajo si han tenido dificultad los médicos extranjeros que estaban en su país para venir a España finalmente a examinarse. Sobre el número de plazas, la mejor noticia de este examen MIR es que es récord histórico de número de plazas ofertadas, casi 8.000, 7.989. Es el número más alto de toda la historia. Ahora, vamos a hacer una estimación de los resultados de todos los presentados, de esos 13.650. Y para eso, primero hay que echar la vista 2 años atrás. En los exámenes, pues tenían en ese momento 235 preguntas. Y el MIR 2019 tuvo un cambio de paradigma en multitud de cosas. Entre ellas, el expediente académico que pasó de base 5 a base 10 y también el examen, que redujo el número de preguntas de 235 a 185, 175 en la plantilla activa, sin contar con las de reserva, y también se pasó de 5 horas a 4 horas en su realización. Pensamos que esto no ha sido un buen movimiento en la evolución del examen. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes a 15.000 personas y que tienes que ponerlos separados en un polideportivo o en un salón de conciertos, y que tienes un número de baldosas pues grande. Pues el número de personas por baldosa, por pregunta neta, pues la gente estará más distribuida. En cambio, si reduces el número de baldosas, hay menos sitios donde colocar a las mismas personas, más personas van a empatar. Equivale a este acordeón. Esto sería la distribución de puntuaciones en un examen de 225 y esto sería la compresión de las posiciones relativas de esas personas en un examen de 175. Y para eso lo mejor es ver la realidad. Esto es la distribución de preguntas netas de los 3 últimos exámenes de 225 preguntas y cómo la distribución del examen del año pasado, 2019, se fue para atrás por el menor número de preguntas, y como había menos casillas, el tamaño de la ola aumentó hacia arriba. Aquí también, por supuesto, contribuyó que fue un año récord en el número de presentados de todo este siglo. Así que, ¿qué es lo que produce? Pues esto produce zonas de la distribución con prácticamente 2.000 personas en un intervalo de solo 10 netas. Es decir, que la gente está muy pegada unos a otros. Y es necesario, para desempatar, primero utilizar el expediente. Si eso no es suficiente, porque los empates realmente se hacen no con puntuación de examen, sino con puntuación total, se desempata y obtiene el mejor número de orden el que tiene más preguntas válidas. En caso de empate en ese parámetro, el que tiene menor número de preguntas erróneas, y en caso de empate en ese parámetro hay que recurrir al sorteo por apellidos. Así que hubo un cambio de paradigma el año pasado que ha generado pues más empates que nunca. Y estas son referencias del año pasado, porque no podemos calcularlo todavía hasta que salgan los resultados del Ministerio. El año pasado, un punto de expediente se conseguía el equivalente en puntos totales con 1,7 preguntas netas. Así que esto es posible, haciendo un buen examen, compensar pues, el déficit que tengas de expediente. Un punto de expediente el año pasado equivalía a los puntos que dan 1,7 preguntas netas. ¿Y a cuántos números de orden? Pues depende en qué zona de la distribución, pero si coges la zona de máxima densidad del año pasado, entre 90 y 110 netas, un punto de expediente podía significar 340 números de orden. Todo esto es relativo. En las puntuaciones de las personas y las netas de una población depende del nivel de conocimiento de los examinados. Y ese nivel de conocimiento depende de la composición de la población MIR de ese año, cuántos españoles recién graduados, qué expediente tienen, y también del tiempo de preparación. Una variable que este año ha sido más alta que nunca y que nos hacía pensar en los últimos meses que este año la competición y el grado de preparación de la primera mitad de la distribución iba a alcanzar récords históricos. Y por supuesto interviene también la mano del examinador, cuál es el grado de dificultad de las preguntas del examen. Ya sabes que solo hay unos resultados, los derivados de las listas del Ministerio, primero provisionales y luego definitivas, pero hasta entonces hay un periodo de incertidumbre muy grande para el opositor, y en los centros de preparación intentamos
alumbrar un poco en esa incertidumbre y en esa oscuridad, pues dando esto un apoyo y una orientación a los opositores. Sabemos que el MIR es de los últimos años, pues es una marejada, fuerte marejada, pero más tiempo de preparación, 2 meses más de preparación, estimábamos que iba a producir mayor nivel en los opositores que aguantaron el tirón y que no sucumbieron a la fatiga pandémica. Así que lo que esperábamos para este año era pues una ola de netas como la gran ola de Nazaret, de Portugal, la ola más grande del mundo. En este momento, con los datos que tenemos de los servicios POSMIR, estamos estimando unos resultados para todos los presentados de la población con este tipo de histograma. Para poder interpretarlo esto, vamos a relacionarlo con exámenes MIR anteriores que sabemos cómo son. Y todos los exámenes los vamos a convertir al paradigma de 175 preguntas para poder compararlos. Si hablamos de los 3 últimos años, MIR 2018 era así, fue un examen con una mediana en 175 de 80 netas. El año pasado la mediana tenía 85,33, ves cómo la curva de Gauss está desplazada hacia la derecha, hacia mayores puntuaciones, y este año, ¿qué crees que estamos estimando? Pues estamos estimando este MIR, más desplazado aún hacia la derecha, con mayor abundancia de puntuaciones altas que en los últimos 2 convocatorias. Esto, ya sabes, y te pongo aquí entre interrogantes, es una estimación. No estamos seguros de qué es lo que ocurrirá hasta que analizamos los resultados de todos, no solo de los resultados de la muestra de POSMIR, porque ya sabes que muestra de población no es para nada lo mismo, teniendo en cuenta que esa muestra no es aleatoria, es de muchas personas, de 4.000, pero tiene un sesgo de selección. Importante, quiero que veas este efecto. Este es lo que estimamos para este año, pero ¿qué diferencia hay entre este año y el año pasado? Que estamos estimando que se haya examinado menor número de personas. Si queremos comparar con el año pasado y aumentamos el tamaño de la población del MIR 2020 a un hipotético 15.000, pues resulta que la ola, esto, como ves, se levanta respecto a la del año pasado, tal y como esperábamos. Pero ojo, esto no se ha producido porque ha habido algo que ha compensado parcialmente esto, que es la reducción en el número de presentados. Así que con 13.650 presentados que estamos estimando, esta es la distribución de preguntas netas que estimamos para este año. Si vamos hacia atrás, 2019, más difícil, 2018, más difícil todavía, 2017 es también más difícil que el examen de este año, y solo un examen de los últimos años lo supera en la mediana que estimamos, que es el MIR 2016, que ha sido el MIR con puntuaciones más altas de todo el siglo. Así que pensamos que en verde el MIR 2020 se va a colocar en una situación intermedia entre los MIRes del 2016 y el MIR 2017. Eso nos daría una mediana de la población que en este mismo momento, mediana de netas, que estamos estimando en 95,6, sin llegar al récord de 98 del MIR 2016, pero siendo más alto que el MIR 2017, que fue de 92 netas. Ojo, las netas, que es lo que obsesiona a todo el mundo durante la preparación, solo valen para posicionar dentro de un paradigma determinado de dificultad, es decir, en un determinado examen de MIR. Y para eso podemos coger un examen como MIR 2019, que en 175 preguntas habría tenido una mediana de 66, y este año estamos estimando una mediana en torno a 96, es decir, 30 netas de diferencia para sacar el mismo percentil de la distribución de resultados. Así que las netas, aunque es lo que obsesiona a la gente durante la preparación, depende del grado de dificultad. Y esto recuerda que las netas, la elección de plaza no se hace por netas, se hace por número de orden. Así que la mejor referencia durante la preparación y al final de la misma son, sin ninguna duda, los números de orden. Fíjate, estas son las estimaciones que hacemos para la mediana de netas de todos los españoles presentados, en torno a 102 quizás, y de todos los extranjeros que se hayan presentado el examen, en torno a 75, es decir, valores más altos que los de la última convocatoria, y sin llegar a los récords, esto al menos en los españoles, de el 2016. Pero bueno, son todo estimaciones. Así que cada examen MIR
Son como peras y manzanas. No se pueden mezclar las netas de una convocatoria con las netas de otro. No se pueden coger las netas, o sea, buscar el número de netas que tienes en este examen en el MIR del año pasado y ver qué número de orden habrías obtenido, porque no son los mismos. Así que peras con peras, manzanas con manzanas. Las netas solo valen para un determinado paradigma de dificultad, para un determinado examen de MIR. Y por último, llegamos a la parte pues, que más inquietud está produciendo dentro de los compañeros que se acaban de examinar. ¿Cuántas netas costarán los números de orden en este examen MIR? Recuerda que la elección de plaza, lo único importante, se realiza por número de orden, no por netas. Y la pregunta es, en esta convocatoria, ¿cuántas netas van a costar los números de orden? El tranvía o el metro que cogieron los compañeros que realizaron el examen de MIR el día 27 de marzo, pues tiene distintas estaciones a lo largo de este mes del post-MIR. En este momento hemos superado la estación de las respuestas provisionales, pero íbamos camino de las anulaciones y de la estación de respuestas definitivas. Pero luego quedan los resultados y finalmente pues la salida en la elección de plaza, donde cada uno cogerá una especialidad diferente y todo se reseteará y nadie te preguntará en el futuro sobre tu número de orden. Pero en ese camino, esto desde el punto de vista emocional puede ser un verdadero tío vivo que haga incluso más difícil el post-MIR de lo que fue el MIR. Recuerda que solo hay unos resultados, los del Ministerio. Todo lo demás son estimaciones. Solo hay unos resultados que son los que aparezcan en la lista del Ministerio. Y hasta entonces lo que hay es una enorme incertidumbre. Date cuenta que estamos diciendo que el pasado no predice el futuro, así que estamos intentando estimar sobre los resultados de todos los presentados al MIR 2020 que todavía se desconocen. Hay que buscar a cada persona que participa en los servicios post-MIR en esos hipotéticos resultados de todos para darles un número de orden. Y es un proceso inexacto. ¿Por qué? Porque aunque tenemos resultados históricos de muchos años, cada año cambian los sesgos, el comportamiento no es igual un año que otro. Y eso genera pues, inexactitud. De forma que vemos las cosas aproximadamente, pero no de una forma fina, sino de una forma borrosa. Y estas son imágenes que he cogido esta mañana del blog MIR Entrelazados, para que veáis que los distintos centros de preparación están dando estimaciones de número de orden muy diferentes. Y todo el mundo tiene años de experiencia con esto, pero es que esta parte no es fácil. Así que en este momento la mayor parte de los opositores se encuentran confundidos, desorientados, perdidos. Compartimos contigo los datos a día de hoy. La muestra de servicios post-MIR tiene más de 4.300 exámenes, de los más de 13.000 que estimamos se han examinado. La mediana de netas de la muestra es 106,67 esta mañana. No es la mediana que estimamos para la población, que estamos estimando una mediana de menos de 10 netas por debajo, es decir, de menos de 96, 95,67. La mediana de baremos de 7,62. Esto nos indica que la muestra está sesgada y cargada de una forma anormal con baremos, con mayor riqueza de baremos altos que de baremos bajos que la población, que estimamos una mediana para la población de en torno a 7,34. Esta es la distribución de preguntas netas en la muestra actual. Y con estos resultados tenemos que estimar las puntuaciones de los 13.650 que estimamos os habréis presentado el examen MIR. Y con eso generamos las puntuaciones de todos. Y con esos y los baremos que pensamos tiene todo el mundo que se presenta, generamos los puntos totales de todos y a cada uno, a cada persona que se presenta a servicios post-MIR, le buscamos en esa lista de puntos totales y le decimos el número de orden que le estimamos. Como ves, las barras azules son más altas que las rojas en la cabeza de la distribución y más bajas en la cola de la distribución. Esto es una forma de ver que es una muestra sesgada, es decir, que no se pueden coger los percentiles de la muestra y hacerlos equiparables a percentiles de la población, porque es una muestra sesgada, como estás viendo. Ese es el comportamiento. Aquí tienes números de orden y aquí tienes preguntas netas de los últimos 4 años. Y así tienes el examen más difícil, el MIR 2018, MIR 2019,
MIR 2017 y el más fácil, que es que te señalo aquí, MIR 2016. Pues bueno, MIR 2016, ahora mismo nosotros estamos estimando que en esta línea roja que cae por detrás del MIR 2016, que tiene una mediana de 98 netas y con una mediana de 95,6, es lo que estimamos para el MIR 2020. Recuerda que es tan solo una estimación. Más niveles opositores que trabajan como consecuencia de pues mayor tiempo de preparación. Ha hecho que este examen, esto se haya colocado aquí. Probablemente si llega a haber sido 2 meses antes, las mismas preguntas habrían sacado la gente una puntuación no tan cercana al MIR 2016, sino unas puntuaciones más bajas. Así que pensamos que evidentemente todo es relativo, y en este caso relativo al conocimiento generado por mayor tiempo de preparación. Al final las netas no son lo importante, lo único importante es el número de orden. Lo que hemos hecho es un modelo de estimación de número de orden que se adapta a las puntuaciones de las personas que nos habéis enviado vuestros exámenes a los servicios PostMIR, considerando los sesgos que consideramos que tiene la muestra a día de hoy. Bueno, llegamos a la parte final. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues bueno, de una forma muy simplificada y inexacta, queremos en esta pirámide resumirte lo que pensamos que va a ser el MIR 2020. Pensamos que el tamaño de la población, incluyendo los eliminados, va a ser unos 13.650, que las personas que obtengan, en principio esto se desconoce, ya sabéis que se genera la nota de corte con la media de los 10 mejores de la convocatoria, y ni siquiera los 10 mejores tienen ya nota final, porque depende de las anulaciones y de la plantilla final, pero estamos manteniendo esa referencia que utilizamos durante toda la preparación de 54 netas, y estimamos que eso daría en torno a un 11.500, y que las personas entre el 13.650 y el 11.500 quedarían eliminados por aproximadamente esas mil y pico personas. No llegan a 2.000, perdón, ligeramente por encima de 2.000 serían eliminados por la nota de corte. Ahora, de 11.500 hasta 9.000, no sabemos dónde se va a agotar la última plaza este año. El año pasado se agotó en el 9.275. A favor de un estiramiento, hay dos fenómenos que compiten este año con el agotamiento, para producir el agotamiento de última plaza. Uno es de sentido positivo para el opositor y el otro es de sentido negativo. Por un lado, en sentido positivo, para que se alargase este número, está el aumento del número de plazas, pero en sentido negativo está la disminución de médicos extranjeros afectados por el cupo, que dejan huecos entre el agotamiento del cupo el año pasado por debajo del 4.000 y la última plaza. Esas personas ocupan números de orden, pero no pueden escoger si tiene un número de orden superior al agotamiento. Este año pensamos que se van a haber presentado menos personas afectadas por el cupo, y por lo tanto el número de huecos entre ese agotamiento y la última plaza, entre el agotamiento del cupo y la última plaza, va a ser menor. También pensamos que puede haber una disminución del número de personas que son recirculantes y que se hayan presentado al examen MIR, y que aunque tienen número de orden, no pueden escoger una especialidad que ya tienen. Así que son dos fenómenos contrapuestos, y hemos utilizado de una forma, pensamos, conservadora como referencia 9.000. Ahora mismo estimamos que sería necesario en torno a 80,6 netas para ese 9.000. Esta zona sería la zona de número de orden, pero sin plaza del examen MIR. Luego estaríamos la zona media, donde entre el 9.000 y el 4.000, en esos 5.000 números de orden, que requerirían entre 109,6 y 80,6 netas, permitirían escoger cuanto mejor número de orden, más especialidades, pero no es realmente hasta en la zona de confort, por debajo del 4.000, donde se tiene la opción de escoger la mayor variedad de especialidades. Estamos de forma conceptual poniendo aquí 154, 100 netas más que la nota de corte, y de una forma así resumida hemos intentado representar cómo vemos o cómo estimamos el examen MIR de este año. Recuerda que el año pasado la última plaza se agotó en el 9.275, que por debajo del 4.000 solo se agotaron estas plazas, y en el 4.000
había posibilidad de escoger entre 35 de las 44 especialidades, o sea que obtener un número de orden 4000 es esto pues excepcional. El año pasado había distintas zonas de netas donde en solo 10 netas se agotaban muchas especialidades, o sea que iba como a tramos, y en tramos donde estaba la gente, pues, o sea que en pocas netas cambiaba completamente las probabilidades de conseguir esto, una especialidad u otra. Recuerda que aunque tienes en los servicios PostMir datos estadísticos de los números de orden que han sido necesarios para coger las plazas desde hace muchísimas décadas, al final una plaza concreta, si es la que te interesa, no se puede predecir, aunque te demos métricas de un montón de años. Recuerda que una plaza depende de una persona y una persona no es predecible estadísticamente, sino lo importante es que utilices grupos de plazas y grupos de personas. O sea, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más estable será la predicción. Bueno, hemos llegado al final. Como hemos visto, el examen MIR 2020 no ha sido un toro manso, no ha sido un examen fácil, hablando no de puntuaciones, sino de lo difícil que resulta obtener los números de orden. No es un torito como el de principios de este siglo, del 2004, donde casi todo el mundo conseguía lo que quería. Es un toro bravo y así ha sido el examen a día de hoy. No ha sido Ferdinando, sino un Ferdinando con anabolizantes, donde pues mucha gente iba muy bien preparada. Bueno, ¿y ahora qué hago como opositor del MIR? Pues tienes que mirar hacia atrás, estar orgulloso de lo que has hecho, te mereces descansar, has alcanzado en estos largos meses de preparación tu mejor versión, es el momento que sabes más medicina general, te has ganado como nadie tu descanso y recuperar tu vida. Nosotros estamos orgullosos de tu trabajo, te recordamos con cariño y te decimos no tengas miedo, eres más que un número de orden y cuando salga la lista del ministerio podrás comenzar primero la lista de preferencias, la elección de plaza y ahí finalmente el MIR se habrá terminado para ti, comenzarás una nueva fase, conocerás a nuevos amigos y podrás intentar desarrollarte como un profesional excelente allí donde vayas. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte de tus compañeros de Curso MIR Asturias.